que se me olvide. Déjale pongo allá. Porque luego se me olvida grabarla. Por ahí llegó alguien. ¿Se oyó? Déjeme asomo. ¿Quién habrá sido? Oh, sí, por acá. ¿Cómo está, Marcos? También bien. ¿A poco se vino caminando? Oh, eso es. Sí, sí. Ahí está. Me traigo. Lo voy a poner antes de que se me olvide también aquí. ¿Se ve? Sí, se ve. Ahí está. Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Por ahí se va conectando Alma, vemos. Y por ahí se van a ir conectando los demás. Ya veo que luego voy a ver el de la iglesia. Y yo creo que por ahí Uciel viene en lo que termina. Alma, Dios la bendiga, bendición, bienvenida. Y por acá está la hermana Ada y están por acá también Marcos y Uciel que están ya viniendo. Vamos a comenzar y vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a poner este estudio en manos de Dios y pedirle a nuestro Señor que nos bendiga y que muestre también, ¿verdad?, de su presencia, de su gloria en esta hora. Así que acompáñeme a orar. Te damos gracias, Señor nuestro, porque es por tu misericordia, por tu gracia, Señor, que podemos estar aquí este día. Te damos gracias, mi Dios, que podemos venir delante de tu presencia el día de hoy a través de Zoom o aún, Señor, en persona, a este estudio bíblico, sabiendo, mi Dios, que dentro de todo lo que vayamos a aprender, aunque parecieran nombres, fechas, lugares, que no tuvieran tanta importancia, mi Dios, sabemos que en medio de todo eso está tu espíritu y que es importante que podamos conocer cómo es que tu espíritu se ha movido a través de la historia. En esta hora, mi Dios, nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos la vida de todos y de todas, Señor, quienes estamos en este estudio bíblico, para que tú toques nuestra mente, abras, Señor, nuestro entendimiento y podamos entender y comprender aún más de ti, Señor. No para saber más, sino para conocerte más. Dios bendice a quienes han
de ver este estudio bíblico aún después grabado. Y Señor, a toda tu iglesia en esta hora continúa derramando bendición en nuestras vidas. Y nos ponemos, Señor, en tus manos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pues mire, parece que hoy le huyeron todos. Yo puse por ahí en el WhatsApp, le mandé mensaje y les dio miedo a los demás cuando les dije que iba a haber mucha fechas, que les dije que íbamos a ver el día de hoy muchas fechas y muchos libros. Y bueno, la semana pasada nos quedamos hablando en cómo en ese periodo intertestamental fue importante, que fue un periodo importante para la vida de la iglesia porque sucedieron muchas cosas que dieron lugar, sí, a algunas ser no solamente el periodo en el cual sucesos importantes dentro de la vida de la fe hebrea, de la fe judía, en aquel entonces sucedieron, sino también fue el momento en el cual los libros que hoy usted y yo, ¿qué fue? Su Biblia. Allá la dejé, yo no sabía si era suya o de allá. Pero se la dio. Allá está, entonces la puse. Les decía, era el periodo entonces también en el cual se escribieron los libros que hoy usted y yo conocemos como deuterocanónicos o apócrifos. Hoy vamos a hablar un poquito entonces de cómo esos libros en su Biblia y en mi Biblia no están, a menos de que sea, ¿verdad? Una Biblia, no me acuerdo si la Biblia de estudio que tengo aquí, no me la llevé de nuevo a mi oficina, porque la que tengo aquí no es Biblia de estudio. Pero hay unas Biblias de estudio, aún Biblias, ¿verdad? Protestantes que incluyen esos libros, no con y los tienen bajo la sección que dice libros apócrifos. O sea, es una sección aparte dentro de los libros cotidianos, ¿verdad? Irregulares que tenemos. Pero hoy vamos a empezar a ver cómo es que estos libros, como usted puede ver ahí, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa, que yo no sé si ustedes saben quién es la Iglesia Ortodoxa, pero la Iglesia Ortodoxa parecen como judíos, pero son católicos, se le llama Eastern Orthodox, y hay muy poquitas iglesias, son más comunes en el norte de África, casi colindando con esa parte del mar donde está entre Europa y África. Es más común para en aquel lado la iglesia cóptica de Egipto, la iglesia ortodoxa, pero son esos que la mayoría tienen unas barbas bien largas y usan como unos gorritos. Y usan todavía esas togas como la que luego ya a veces me pongo para las bodas o para los 15 años o así. Pero ellos las usan con mucho oro, con mucha pedrería, gracias, estaba buscando el nombre, con mucha pedrería y además tienen mucho parte de la tradición. Un día de estos vamos, si quiere y quiere conocer más, podemos ir de excursión. Hay una iglesia ortodoxa que abre las puertas para gente que conozca, es cristiana. Sí, aquí en Indiana. Si la iglesia quiere ir, un día hacemos de excursión y nos vamos para que entonces conozcamos un poquito más de ellos. Y cuando vayamos, usted se va a dar cuenta, entra y usted va a creer que está entrando a una iglesia católica. A lo mejor en su manera de pensar y en mi manera, eso luce como una iglesia católica. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas imágenes. No en estatuas o en artesanía, sino en pintura. Toda la iconografía, todos los iconos, las pinturas de los apóstoles, por ejemplo, luego que vemos esos que son como muy largos, que los pintan como muy largos y con la boca bien chiquita, los ojos bien grandes, todas esas pinturas que usted ve son ortodoxas. Son de la corriente cristiana ortodoxa. Vamos a ver un poquito de cómo es que se parte, ¿verdad? Ellos parten aún antes de la reforma protestante. Acuérdese que cuando la iglesia comienza siendo la iglesia, punto.
Y mientras entonces culturalmente se fueron acuñando, ¿verdad? En el norte de África, en la cuestión del Medio Oriente, entonces empezaron a adoptar las culturas, como se acuerda que lo veíamos la vez pasada con la cultura judía, con la fe judía. Y es bien interesante, entonces como ya vi que a algunos sí les interesa, yo voy a hablar con el pastor de la iglesia ortodoxa, y que lo conocí en el seminario, y para que tengan una experiencia y puedan conocerla. Está allá arriba para, ¿qué es Fishers? No me acuerdo si es Fishers o Carmel, para allá, que está bien al norte. Pero hacemos un día una excursión y vamos para allá. Pero estas iglesias sí tienen las Biblias que ellos utilizan, tienen los libros apócrifos, los libros que se desarrollaron en el periodo intertestamental. Y hay algunos de esos libros, como esto que usted ve de este lado, que nada más las iglesias ortodoxas, ya la iglesia católica no adopta estos libros. Usted va a ver en sus Biblias y en la Biblia católica, los salmos terminan en el Salmo 150. La Biblia ortodoxa hay un salmo extra que ellos dijeron, bueno, pues se encontraron por ahí y lo añadieron y pues bueno, ¿verdad? Lo incluyen de todas maneras dentro de los libros. Y también hay unos salmos que se le conocen como salmos de Salomón. No son los salmos, el libro de salmos que usted y yo conocemos, que la mayoría fueron escritos por el rey David, y otros, ¿verdad?, se creen por algunos descendientes o compañeros del tiempo. Ellos tienen otro libro, otros rollos que se encontraron como salmos de Salomón. Así como el libro, hay otro que se llama el libro eclesiástico. Ese no es el mismo que Eclesiastés. No es el mismo. Se llama eclesiástico. Y el libro, además de que está el libro Eclesiastés. Entonces, es bien interesante, por eso yo le decía la semana pasada, que si tan solo por usted querer tenerla en su biblioteca, usted vaya luego, mire, a veces la encuentran en Goodwill, y si usted no sabía, las Biblias en Goodwill creo que son gratis. Usted, aunque todas las cosas en Goodwill cuestan, creo que las Biblias, no importa de cuál, por ley, ellos las tienen que son gratis. Sí, así que si usted quiere ir a Goodwill, vaya, y si se encuentra una Biblia católica, sí, póngala, sí. Marcos. Oh, Goodwill. Goodwill es, perdón, gracias que nos recuerda. Goodwill son unas tiendas que son como un bazar, donde venden ropa usada o artículos de casa usados, en buen estado, ¿verdad? Pero y en costo accesible. Y hay varios alrededor de la ciudad. Si un día usted y Sandra quieren ir y visitar, nos deja saber y alguno de nosotros los mandamos. Yo ahí me compré, cuando recién llegué, mi primera mesa de comida. Creo que era un set de mesa con sillas, 2 sillas y la mesa de madera y mi sillón, y creo que pagué como $100, una cosa así por todo eso. Sí, estaba usado, pero yo llegué y lo lavé y mire, sí, y quedó en buen estado. Pero entonces en esos bazares, en esas tiendas, yo le invitaría, o si quiere usted comprarla por internet, hágase de una Biblia que tiene los libros deuterocanónicos, los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque usted entonces eso le va a ayudar por lo menos a tenerla dentro de su biblioteca. Como yo le decía, es bueno, y yo les invito a que si desean y tienen tiempo en algún momento, lean esos libros por conocer la historia de lo que están narrando, porque es bueno que usted y yo conozcamos toda la historia. Vamos a ver cómo esos libros, yo les decía la semana pasada también, y lo vamos a ver hoy más a fondo, no es que esos libros sean del demonio, no es que esos libros contengan herejías, no. Es simplemente que esos libros se consideraron ser más históricos y tenían menos contenido doctrinal o teológico que arrojara de quién es Dios, del poder de Dios. Aún dentro del canon, no son condenados. No es de que digan, ¡ay! Dios mío, ¿verdad? De que casi que se persinen y digan, no, ni me lo mencionen. No,
no es que sean libros, les digo, del demonio, que hablen cosas malas, sino que simplemente cuando usted los lea se va a dar cuenta, son históricos, son libros de historia. Así que vamos a darle más adelante, y si quieren al final a los que están tomando las notitas de cada libro, déjele por ahí unas líneas para entonces seguirle. Y ahora sí, ya que hablamos del periodo intertestamental, pues vamos a hablar, ¿verdad?, de ese proceso en el cual estos libros ya no llegan a ser parte de nuestra Biblia, que a ese proceso se le llama el canon bíblico. El canon bíblico. Y mire, al escuchar la expresión de canon bíblico, bienvenido Edwin, Dios le bendiga. Al escuchar la expresión de el canon bíblico, nos referimos entonces a los escritos, yo le decía, religiosos, los escritos bíblicos, que son considerados como libros con autoridad espiritual y bíblica. Libros con autoridad bíblica. Quiere decir que esa lista, como yo le decía, le enseñaba toda esa lista, no es que sean libros malos. Simple y sencillamente no se encuentra evidencia de tener una autoridad y una expresión directa del poder de Dios. Y entonces esos libros se da su autoridad bíblica por la inspiración divina y el mensaje bíblico que ofrecen. Este proceso del canon bíblico se ha llevado tanto en comunidades judías como en comunidades cristianas. Mucha gente piensa que cuando hablamos de canon bíblico nomás estamos hablando de que la iglesia cristiana cuando se separaron y ya no fueron protestantes y ya no fueron católicos. No, hay canon judío. Y la iglesia, las congregaciones, no son iglesias, las congregaciones judías fueron, pasaron, hicieron su propio canon para determinar cuáles eran las escrituras de lo que ellos denominan la Biblia hebrea. Y también a su vez, la fe cristiana pasó por ese proceso de canon, así que no creo que nada más es cuestión de los cristianos y de los evangélicos que quisieron zafarse, ¿verdad?, de la iglesia católica, no. Estos fueron los procesos para determinar cuáles son consideradas sagradas escrituras de acuerdo a la fe judía o a la fe cristiana. Y los cánones se hicieron la diferencia, como yo le decía, entre libros de historia y libros que son considerados, como se lo he dicho, buenos para su lectura, pero que no conducen teológicamente a Dios de alguna manera. Nos narran acontecimientos y punto. Así que vamos a hablar hoy de ese proceso. Vamos a hablar del proceso del canon y agárrense, y si traen, porque son muchas fechas, si traen notas, libretas, espero que puedan anotar. Si voy muy rápido, dígame que me pare y que me vaya más lento. Vamos a hablar entonces del canon bíblico. Para empezar, vamos a entender qué significa, de dónde viene. Y usted sabe que a mí me gusta decirle qué significan las palabras o de dónde se formaron. Y para empezar, el canon viene de una palabra griega, canón. Usted y yo lo pronunciamos canon, ¿verdad? Pero es canón en griego y significa simple y sencillamente caña o vara. La palabra en sí sola significa caña o vara en el griego. Y anteriormente en el hebreo, esa palabra cané, que era muy similar a canón, cané significaba un estándar de medición. Entonces, de ahí se empiezan a dar cuenta que la caña la empiezan a utilizar, como usted y yo en México, creo que en Panamá también usan el metro, sí, ¿verdad? El metro, en Nicaragua también usan metro. Pues ya en Puerto Rico usan también metros. Mira, yo pensé que usaban pies. Sí, pero es que... Bueno, usan como los pies o los metros. Lo usan, sí. Son pies, pero le llaman metro. 3 pies hacen un metro.
lo que es una cinta. Una cinta métrica, exacto. Como aquí en Estados Unidos. Sí, claro. La cinta es más fácil de utilizar que un metro y trae más pie. No, los que crecimos con metro en la escuela, mira, veíamos a la maestra, tenía un metro de madera y ¡ay! Y ahora más veíamos que la maestra sacaba el metro y los que éramos bien desobedientes, nos sentábamos. Pero bueno. ¿Pies? ¿También se usan los pies? Mire, yo no sabía, como no trabajé de albañil. Sí, la construcción es por pie cuadrado. Que yo conozco. Bueno, pues mire, vamos a poner para no desviarnos, poner el ejemplo de los pies. Vamos a ponernos por pies, ¿verdad? Es algo que originalmente no era intencional para hacer una cosa de medición, pero se dieron cuenta que les ayudaba a medir, porque decían, no, pues mira, ¿cuántos pies caben, verdad? En determinada distancia. Y empiezan a utilizar cosas comunes para medir. Lo mismo pasa con la caña. Empiezan a utilizar en la antigüedad las varas de caña que crecían y entonces empiezan a utilizar a la caña como una medida o como un estándar. Así como usted hoy y yo decimos tantos pies, pues entonces decían tantas cañas. Y de ahí entonces es que comienza a tener sentido esa palabra de canon. Todavía no se utilizaba Pablo, ni Jesús, ni Abraham, ni Sara, nadie utilizaba la idea de canon como usted hoy en día y yo la entendemos, pero para que vea de dónde viene, de dónde empiezan a nacer la idea. Es una norma, entonces se entiende, ¿verdad? Que es simplemente una norma o un estándar correcto. Algo de cómo se mide para referirse entonces después a una lista, a un estándar de medición para los libros de la Biblia. Pero de ahí viene, esos son los orígenes. Y como yo le decía, mira, me adelanté, debido al uso de la caña, ¿verdad? De medir, para hacer una medida de medición, la palabra canon se convierte en una regla, en una medición, en una referencia, en un estándar. Ya daba una referencia como hoy en día los pies. Dan una referencia de cuántos pies hay, pues cuántas cañas hay. Y no que si está más corto que una caña, entonces no cumple el estándar. Anterior a eso se usaban los codos. Los codos, las cuartas, ¿sí? En el Antiguo Testamento, cuando pues iban a construir. Pero fíjese, los codos eran cuartas de caña. Me imagino. Así como los pies, también porque... así como los pies son una yarda, son 3 pies. Sí. Así entonces la caña tenía 4 cuartas. 4 codos. ¿Se da cuenta? Pues allá, así era como antes empezaban a medir y entonces ese sentido de estándar de medición continúa viene desde tiempos antiguos. Viene desde tiempos antiguos y fíjese bien, yo le decía hace rato que ya había cierto, con todo y que la fe judía también hace su canon, no había como tal. Esa palabra de canon empieza ya hasta los años después de Cristo y lo vamos a ver ahorita, los 300 por ahí. Pero ya aún desde antes en la Biblia había cierta idea de que había estándares, que no todos los libros eran considerados escrituras. Recuerde que en la misma palabra, y para que vea que no le estoy echando mentira, vamos a leer algunos textos para que usted vea que ya había rollos, recuerde que se consideraban la ley y los profetas. Había también entonces una sección, un conjunto de rollos que se le conocía como las escrituras. No era Biblia porque todavía no se daba ese tiempo de ese proceso, pero ya había. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, Marcos, usted busque Juan 7:38. Uciel, usted vaya buscando Hechos 8:32. Juan 7:38. Hechos 8:32.
y Ada, usted busque Romanos 4:3. Vamos a ver qué dice Juan 7:38. San Juan capítulo 7, versículo 38. ¿Qué dice Marco? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. El que cree en mí, ¿qué? ¿Qué sigue diciendo? El que cree en mí, como dice la escritura. Como dice la escritura, ahí ya había cierto canon, cierto estándar, cierta escritura que dice, hey, esto es lo que nosotros, ¿y ese quién está hablando ahí? Juan. Ese es Juan. El que cree en mí, Jesús. Juan está dando el recuento, ¿verdad? Juan está dando el recuento, pero ¿quién está diciéndolo? Jesús. O sea que Jesús ya tenía una idea de que había cierto estándar al cual se le llamaban escrituras. Vamos a ver qué dice Hechos 8:32. Ahí ya no es Jesús, ya es Pablo o Pedro, dependiendo. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquilan, así no abrió su boca. ¿Qué está ahí diciendo el apóstol? ¿Cómo dice qué? ¿Cómo comienza diciendo? ¿Así está dicho en dónde? En la escritura. O sea, ya a la ley, a los profetas y a los escritos, recuerde que todo eso de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, se le conocía también como los escritos. Y a eso se le llamaba la escritura. Y ellos sabían, la gente sabía ya en aquel entonces que ya había cierto estándar, que a mí no podía venir Juan de las Cuerdas y venirme a decir que eso era palabra de Dios, porque ya había escrituras, ya había cierto estándar. Vamos a ver qué sigue diciendo la palabra de Dios en Romanos 4:3. ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Boom. ¿Qué está ahí diciendo Pablo? ¿Qué dice la escritura? Le está dando un sermón a la iglesia, una carta a la iglesia, y le está diciendo, mis hijos, si ustedes leyeran las escrituras, ya las conocen, ellos ya sabían, ya tenían una idea de que había ciertos rollos. Imagínense, en aquel entonces yo creo que era una biblioteca, ahí sí que era una biblioteca, usted y yo ya podemos traer la biblioteca en el teléfono, pero antes era toda una biblioteca de rollos. Y ahí le está diciendo Pablo a la iglesia en Roma, como dice la escritura. Y para que no diga, le voy a dar otros dos. Vamos a ver, Edwin, Mateo 21:42. Búsquelo usted. Mateo 21:42. 21:42. Y usted, Miriam. No, mire, vamos a darle ya a Julio para que no se duerma. Ya lo vi que se está durmiendo. Julio. Usted lee Juan 5:39. Juan 5:39 para que no se duerma. Primero Mateo 42. Jesús les dijo, nunca leíste. No tengo ojos. ¿Qué dice? ¿Nunca leíste qué? No tengo ojos. Ahí está, espérese Julio que acá están leyendo. Desecharon los constructores esa en piedra angular se ha convertido. Hecho de parte de ¿Cómo comienza diciendo? ¿Qué les dice Jesús? Jesús les dijo, Que nunca leíste las escrituras. O sea, de alguna manera ya tenían ellos acceso en las sinagogas a las escrituras. Que nunca leíste las escrituras. Ya Jesús sabía que había un cierto número. Por allá Julio Varela, dice que no tenía ojos, no tenía lentes, ya le entendí. Bueno, lo que va y viene mejor lo escucha de una vez. Miriam, usted ya llegó. No tengo ojos, no, se los llevó Tela en su mochila. No, pues a ver, Miriam, usted lo tiene. Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, porque
a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Escudriñar qué? Las escrituras. O sea que ya había estándares desde tiempos antiguos. Quiere decir que esos procesos empezaron desde antes. No fue cosa, como le digo, que luego nos quieren echar la culpa a las iglesias evangélicas y protestantes porque, ay, ustedes fueron los que hicieron toda esa división. No, ya había estándares desde antes. No podía nada más haber cualquier rollo y venir. Yo no me puedo agarrar y juntar todos mis sermones un día de estos y decir, mira, ahí está tercer capítulo de Hechos, digo, la tercera carta de Hechos. No, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Escudriñar las escrituras. Hay que leer y saber. Además, en Deuteronomio, ay, se me olvidó. A ver si es Deuteronomio 4, ese no lo tengo. Deuteronomio 4, creo. No me acuerdo qué versículo. Hay un versículo en donde entonces Dios está hablando con Moisés. Y entonces le está diciendo, ya después de que te he dado la ley, ninguna palabra le vas a añadir. Si usted lo encuentra de aquí al domingo, le voy a dar un chocolate. Tampoco le vas a añadir. No le añadirás ni le quitarás. Es Deuteronomio, estoy segura. Deuteronomio. Pero no me acuerdo si es capítulo 4 y versículo 20. Ese sí no me acuerdo. Pero lo tengo muy presente en Deuteronomio porque no lo podía yo pronunciar cuando me aprendía ese dato. Pero cuando usted lo encuentre, se dará cuenta que la instrucción era entonces que se estuvieran fijando, ¿no? Que estuvieran dando. Deuteronomio 2, ¿qué dice? ¿2 qué? 4:2, ¿verdad? Yo me acordaba que era 4. Deuteronomio 4:2 para los que están en Zoom y no lo escucharon, para que lo anoten ahí en sus notas. No le añadirás ni le quitarás. Quiere decir que desde antes tenían que estar bien duchos, decimos en México, tenían que estar bien listos, aguzados. Es por eso que muchos siguen estudiando la vieja versión de la Biblia, porque no quieren cambiarla. Ahorita vamos a hablar de cómo eso, parte de los cánones, surge. Porque se acuerdan que ya para este entonces, cuando Jesús está hablando de las escrituras, ya había una Biblia. ¿Se acuerda? ¿Cómo le dije que se llamaba? La Biblia. La Biblia Septuaginta, que fue traducida a ¿qué? Del Corán, ajá. Bueno, esos son los rollos del Mar Muerto. Pero la Biblia Septuaginta estaba en qué? Al griego. Tradujeron los rollos del hebreo y los pusieron juntos a las escrituras, que ya se conocía cuáles eran, y las ponen juntas en griego, el koine, el griego antiguo, ¿verdad? Entonces, ya había esas, y después cuando se dan todas las traducciones, hay mucha gente que parte de la Biblia Septuaginta y ahí empieza a hacer traducciones. Hay otros que dicen, no, vámonos a lo hebreo, ¿verdad? Y a lo que es más antiguo. Y entonces de ahí es que usted y yo tenemos un montón de versiones y traducciones y revisiones. Hay muchas. Por eso es importante cuando usted vaya a dar, y esto no está aquí, pero va de paso ya que lo trajimos, cuando usted vaya a dar una clase de escuela dominical, aunque sea no importa si usted dice, ahí son con los niños, vaya y busque distintas versiones para que le dé a usted, si algo no le hace sentido, cuando usted vaya, lo vaya a poner yo a predicar a usted, un día de estos, y de aquí mira, hay varios que les va a tocar ya predicar en julio, cuando usted le toque predicar, ¿cómo? No, pues ya, por eso le va a tocar creo que en julio, no me acuerdo si le toca a usted también en julio, pero yo sé que a Miriam le toca, a Ada le toca ahora en marzo, entonces ya les va a tocar por ahí a algunos predicar. Cuando les toque predicar, vaya y lea el mismo, mi maestro y mi maestra de predicación, y ese es el siguiente estudio que vamos a tener para predicar, nos decía, siempre lean por lo menos 3 diferentes versiones, para que entonces usted pueda entenderlo, y léalo siempre en voz alta, porque ya desde que estamos haciendo en voz alta, estamos interpretando. No me voy a meter más porque eso va a ser para cuando nos preparemos, pero las traducciones nacen
de a veces de traducciones que ya fueron hechas y traducciones y traducciones. Ahorita estamos viendo que nada más sabía hebreo y griego, el koine, ¿verdad? La Biblia Septuaginta. Koine, con K, koine. Ay, deje tomo agua. Seguimos. Yo le decía entonces que había, bienvenidos a los que se fueron agregando por ahí, que no los veo, Milena, Ginny, Gerardo, Dios les bendiga. Seguimos entonces, yo le decía que hay un canon judío y entonces también hay cánones cristianos, que ahí entonces se derivan los cristianos ortodoxos, que era lo que les decía, y ya vi que quieren ir y visitar la iglesia ortodoxa que hay aquí, hacen un festival, venden una comida bien buena, así que yo voy a... Sí, vamos a ver si yo me pongo de acuerdo con el pastor y vamos y visitamos la iglesia ortodoxa para que usted vea. Y que sea el día de la festividad que ellos tienen. Después lo vamos a ver, pero la iglesia ortodoxa... ¿Cómo? Ah, claro, no, sí. Ahí es, al que guste, hacemos la invitación, ya sabe. Pero los cristianos ortodoxos, católicos y protestantes, entonces van también con los cánones. Y como veíamos en la lista, cada uno entonces terminamos con distintos cánones. Hoy vamos a hablar, miren, y no hemos empezado a hablar todavía del canon, estamos apenas empezando. La primera Biblia que yo le decía entonces, que la Biblia Septuaginta incluye los libros deuterocanónicos. O sea, la primera Biblia, ¿cómo dice? Deuterocanónicos o apócrifos. O sea, hoy se le conoce como deuterocanónicos porque deutero es que sale, canónicos del canon, ¿verdad? Recuerda que eso lo vimos, le contesté la pregunta la semana pasada, ¿no vio el video? Ah, pues lo ve de cuando me preguntó de los gentiles. Luego le dice a Mari que se lo ponga. Pero los libros, ellos tenían todos esos libros apócrifos. La primera Biblia, la Biblia Septuaginta, incluía todos esos. Entonces partimos desde ahí. ¿Ok? Que las escrituras que anteriormente se conocían, recuerda entonces, esa Biblia fue creada ya en la era cristiana. Mensaje, ¿verdad? Por ahí me va a ver la era cristiana, se le conoce también como después de Cristo, a los años. Se le conoce como era cristiana, era común, no, los años. Era común o en latín, año domini, AD, domini, que era común. Si usted ve, creo, no me acuerdo si la iglesia, la primera piedra, hay muchos edificios que la primera piedra donde tienen el año en el cual fueron erigidos, tiene el año y una AD. Quiere decir año domini, el año de la era común. En 1960 fue que se hizo este edificio del año domini, o sea, de la era común, pues. Eso se hace porque recuerda, y creo que fue Edwin quien lo trajo a colación, Jesús no nace en el año 0. Históricamente Jesús no nace en el año 0. Entonces, por eso es que algunos dicen, pues si decimos que después de Cristo, entonces no es correctamente porque Jesús no nace exactamente en el año 0. Ya tenían entonces calendarios y tenían maneras de hacer las cosas, pero esto no es lo que nos compete hoy. Nos competen los cánones, ¿ok? Entonces recuerde que el primer canon judío que hubo, ya entonces después de la Biblia Septuaginta se hace un canon judío de Biblia hebrea, porque la que se tenía era la Biblia ¿qué? Septuaginta. Entonces en el año primero del año domini, del año común, se hace el primer canon judío. Ya después, porque ya empieza a dividir, recuerde, ya eran seguidores de Cristo, todavía no se llamaba iglesia cristiana, eran simplemente judíos seguidores de Cristo, y como entonces empieza a haber esa nueva corriente, empiezan las cartas de los apóstoles a circular, la fe judía dice, espérate, tenemos que hacer nuestro estándar.
de qué es lo que nosotros vamos a seguir como nuestra fe. Sí, me corté un poquito. Y cuando se hizo la Gestacionísima, los que hicieron la Gestacionísima ya eran seguidores de Cristo. No, eso fue antes. Fue mucho antes. Fue antes de que Cristo naciera. Fue como 100, no me acuerdo, ahorita no lo tengo, pero fue como 100 años antes de que Cristo naciera. O sea, ya se conocía esa Biblia y esa traducción. Ya se tenía esa que era en griego y que fue O sea que la Septuaginta fue antes. antes de Jesucristo. Ya hasta me dio calor, mire, ya entré. Dicen que los judíos tienen su año cero. ¿Cuál es el que yo no sé? Por eso entonces es que no es años después de Cristo. No, tú no puedes generalizar como- La era común. Por eso se le llama la era común. Ella dice los judíos ortodoxos y está el judío creyente, Ajá. ¿sabes? Y ahí también es que ellos tienen canones. Y de esos cánones, Que se complica más. por eso yo le decía, no se me vaya a perder y traiga sus notas, porque si yo me acelero, usted por lo menos puede ir a sus notas y recuerde que siempre grabamos los estudios bíblicos y usted puede ir a YouTube y verlo de nuevo. Pero entonces ya cuando había seguidores de Cristo en la era común, nace Cristo, hace su ministerio, va a la cruz, muere, resucita y entonces después de Pentecostés él se va, ¿verdad? Digo, antes del Pentecostés se va y le dice, yo le voy a dejar un consolador, llega el consolador y de ahí es que nace la iglesia. En el Pentecostés es que nace la iglesia. ¿Por qué? Porque de ahí entonces empiezan a salir, se empiezan a esparcir. Una vez que ya eso sucede, la fe judía dice, espérate, ¿qué están hablando estos judíos? Porque seguían siendo judíos, ¿qué están hablando estos judíos de que el Mesías ya vino? No, ese era un profeta nada más. Ese era un profeta. Y entonces por eso, Y es que algunos llegaron a llamarle, porque otros técnicamente, ¿verdad? A manera general, todos le llaman profeta en la fe judía. Sí, algunos decían, es la reencarnación, ¿verdad? De Elías. Algunos otros judíos decían que era el profeta Elías reencarnado. Porque los judíos, creen y creían en la reencarnación. Por eso es que Jesús decía, yo no soy Elías, yo no soy ninguno de esos profetas. ¿Ok? ¿Se da cuenta cómo todo tiene seguimiento? el enviado de Dios. Yo soy el enviado de Dios, en Lucas 4, creo que 19, donde cita entonces el rollo de Isaías, Y ahí lo cita. ¿verdad? Pero entonces, volviendo, entonces algunos ahí judíos que dicen, termina espérame, porque si diciendo- no nos vamos. Entonces, algunos judíos, fue que dicen, también ya le dio calor, mire, algunos judíos dicen, ya esto se está como contaminando nuestra fe, tenemos que hacer un canon nuestro, porque ellos siguen utilizando las mismas escrituras que nosotros tenemos, lo que conocemos como las escrituras. Y mire, de ahí vamos a ver un poquito del canon judío. El canon judío entonces está dividido básicamente en tiene tres secciones. Está dividido en la Torá, la ley, que es el Pentateuco, los primeros cinco. Está dividido en la Torá, que es la ley, y ahí este canon se estableció fijamente ya, teniendo el Nivim, el Torá, el Nivim y el Ketuvim en el siglo II, por ahí del siglo II. No me pregunte exactamente qué año, porque no me acuerdo, pero fue en el siglo II. ¿Ok? Tiene esos tres, y si usted ve también, y yo le invito, nomás por tenerlo dentro de su biblioteca, porque es bueno que usted tenga una biblioteca, consígase una Biblia hebrea. A veces las tienen también ahí en Goodwill, en el bazar ese de los Goodwill. Si no, mire, hay otro tipo bazar, Marcos, otra tienda que vende cosas usadas, libros usados, que se llama Half Price Books. Los libros a mitad de precio, Half Price Books. Y ahí también venden Biblias. Ellos sí las venden. Goodwill las regala cuando son Biblias. Pero si usted puede, y puede ir y preguntar, oiga, ¿tiene una Biblia hebrea? Y si la tiene, para que usted vea
cómo están acomodados, un poquito diferente. Eso es lo que ellos hacen en su canon. Le dan distintos nombres de acuerdo a su tradición y a su fe judía, porque la Biblia que había, ¿en qué estaba escrita? La judía. La Biblia que había, la Septuaginta, ¿en qué idioma? En griego. Entonces ellos dicen, espérate, pero si nosotros no hablamos griego, Primero estaban en hebreo. eran rollos, no había Biblia. Entonces la única Biblia que había que se le llamaba así, era en griego y era la Septuaginta. Y recuerde que la palabra Biblia significa ¿qué? Varios libros, ¿verdad? Entonces, mira, si ponen atención. Bueno, se establece en el siglo II con esos nombres. La fe judía entonces regresa y dice, no, nosotros no tenemos necesidad de andar hablando griego porque no hablamos griego. Y nuestra Biblia va a tener la Torá, le vamos a llamar así, al Pentateuco, a los primeros 5 libros. Y dentro de los círculos judíos más antiguos, entonces se cree que estos libros iban a considerarse también como sagrados. Y son las sagradas escrituras hebreas. Ya no era la Biblia Septuaginta, eran las sagradas escrituras hebreas. En el siglo II. Ajá. ¿Ok? Y entonces esos libros, después de la Torá, que era la cosa que ya, la ley, pues, se le añaden los profetas. Esos profetas estaban, ellos los llaman profetas antiguos, toda el periodo de jueces, que incluía jueces, Samuel y reyes. Todos esos libros hablan del periodo en el cual la iglesia vive por medio de sus líderes eran los jueces. Los enviados y ungidos de Dios eran los jueces antes de los profetas. Y entonces también habla de los profetas modernos, que entonces usted y yo los conocemos como profetas mayores. Recuerde que son mayores no porque son más importantes, sino porque son mayor cantidad de capítulos. ¿Cómo? No porque estaban más viejitos ni porque son más importantes, sino porque tienen más cantidad de nombres, tienen mayor cantidad. Y entonces a los profetas menores, la Biblia hebrea le llaman los 12. Entonces tiene la sección Kevim, incluida los 12. Los 12, que eran 12, que eran 12 profetas. Ahora, ellos están acomodados así, entonces quiere decir que empieza Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí entonces Josué no entra, déjame ver, no, sí, los profetas antiguos empieza con Josué, jueces, ¿y qué sigue en la Biblia después de jueces? La de usted y la mía. Después de jueces, ¿qué sigue? Josué, jueces. Reyes. Ruth, ellos la ponen hasta los escritos. Porque entonces primero vamos a dedicarnos a toda la temporada de jueces. Después nos dedicamos a toda la temporada de profetas. Y luego todos los escritos. Entonces ahí incluyen, por ejemplo, en todos los escritos incluyen a Ruth, a Esther. Déjeme le digo aquí. En los profetas, los 12 incluyen a Oseas, Joel, Amós, Abdías, todos los 12 profetas. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Acá Josué, jueces, Samuel y reyes. Todo lo demás, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Ruth, Esther, Job. ¿Cuál más? Deben de ser como 8. Proverbios, sí. Todos esos, ahí están los 8, están incluidos en los escritos. O sea que cuando usted agarra una Biblia hebrea, no va a estar acomodada igual como usted y yo tenemos la nuestra. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, la manera en la cual tenemos que estudiar, acuérdense que para la fe judía lo importante era la ley y los profetas. Lo demás son escritos.
Añadidura, ¿ok? Y eso entonces sucede comienza en el siglo II. Y si le aplican lo que usted dijo, que estaba, lo que Dios le dice a Moisés, ni le añade ni le quita. Exacto, por eso era Ahí se punto. daban el derecho de hacerlo, ¿no? All right, tenemos tiempo. Ay, Dios mío, no vamos a acabar hoy, así que no importa. No los voy a, ¿verdad? Hasta que acabemos. El canon judío y el canon protestante, el canon cristiano, coinciden en el Antiguo Testamento. Lo único que es diferente es la manera en la cual están acomodados. Eso se lo estaba diciendo, pero no le había puesto ahí en la presentación. Son los mismos libros. Ellos entonces se deshacen de todos los libros del periodo intertestamental, que hoy usted y yo conocemos como libros deuterocanónicos o libros apócrifos, que la palabra apócrifo se las da Martín Lutero cuando hace la reforma protestante. Pero entonces ellos dicen, no, eso de los macabeos, y como eso es algo que a ellos no les importa, porque toda la revuelta de los macabeos era en pro hacia la espera del Mesías, ellos dicen, no, pero el Mesías no ha llegado. Ni ha llegado todavía, ni lo seguimos esperando, así que eso no nos importa, porque ellos siguen en la espera de algo, nosotros hasta aquí. Punto. Entonces ellos quitan de la Septuaginta todos esos libros que habían sido escritos durante el periodo intertestamental. ¿Vamos bien? Porque ahora sí llevamos a lo que es nuestro, el canon cristiano. Agárrense pues. ¿Cómo están allá en cómo se llama, no? En Zoom. Miren, ni les veo las caras, estarán todos desesperados. Ahí está, ya vi. Alma, por ahí estaba. Ok, pues entonces nos vamos al canon cristiano. El canon cristiano comienza, sí, ya se tenía la Biblia Septuaginta. Partimos, ¿verdad? Todos. Dijimos que tanto judíos como cristianos partimos desde la Biblia Septuaginta, que era la Biblia de los 70. Pero es que le digo que pienso en inglés y en español, es que en inglés es Septuagint. Gracias, Septuaginta. Después de la Biblia Septuaginta, o la Biblia de los 70, por la palabra esa, ¿verdad? Después de que se viene la Biblia de los 70, por ahí del año del siglo II, hubo un hombre que se llamaba Marción. ¿Cómo? Marción, como marciano, pero Marción. Marción. Y él entonces ya había, en aquel entonces, ya habían empezado a circular, no se le conocía como el Evangelio de Cristo de acuerdo a Marcos, a Lucas, a Juan, a Mateo. No, se le conocían simplemente como memorias de los apóstoles. No eran el libro de los Hechos, porque se lo escribe Lucas junto con su recuento. Entonces ya después que la iglesia lo separa y dice, bueno, esto nada más es el Evangelio y de aquí en adelante es cuestión de los apóstoles, ¿verdad? Pero en aquel entonces era puras memorias. Como hoy en día la gente, ¿verdad? Que es rica y no tiene nada que hacer, hace memorias y las vende. Y ahí andamos usted y yo comprando los libros, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces ya estaban circulando, recuerde, ya estaban circulando aquellas cartas, aquellos sermones de los apóstoles que ahora usted y yo los conocemos como los evangelios. Ya era el siglo II. Entonces, teniendo todas esas cosas, todas esas memorias en circulación, este hombre que yo le digo que se llamaba Marción, yo tenía un tío que se llamaba Marciano, ay Dios lo tenga en gloria, pero miren, no, Marciano, pero este no es Marciano ni Marcial, es Marción. Marción en el siglo II, mire, ya ve, año Domini o año de la era común, que es después del 0. Este señor comienza entonces a hacer un compendio. Se da cuenta y dice, mira, espérate, todas esas memorias que andan por ahí circulando concuerdan.
Y sería bueno tenerlas juntas. Y sería bueno entonces juntar esos evangelios que andan por ahí junto, algunos de ellos, junto con las cartas del apóstol Pablo, porque esas sí se sabía que eran cartas del apóstol Pablo y él las había escrito. Por ende, cartas, ¿verdad? Él era pudiente, recuerda, entonces él tenía para escribir, con todo y cuando estaba en la cárcel. Ahí era donde más escribía. Era donde más, de hecho, ahora que usted lo menciona, hay cierta corriente que en lugar de llamarle cartas paulinas, hay un estudio, y yo quiero tomar una clase en línea que el seminario luego ofrece en inglés, que se llama Las cartas de la cárcel. El evangelio según la cárcel, the gospel according to the jail. El evangelio según la carta, hablando de que las cartas, casi todas las cartas que escribió Pablo las escribió desde la cárcel. Cartas carcelinas, mire, ya vimos ahí, esa me gusta. Pues entonces él dice, mira, hay una lista por ahí como de 10, esas 10 cartas paulinas, y todos estos evangelios como que dicen lo mismo, y a él le gustó más el evangelio de Lucas, bueno, las memorias, ¿verdad? De Lucas. Entonces él pone juntas las cartas de Pablo con el evangelio según San Lucas, y a eso se le conoce después como la lista de Marción. No era un canon todavía, pero ya empezó como que a ponerlas juntas. No había Nuevo Testamento todavía, pero Marción dice, esto sigue con la línea. Ya después ese Marción se convirtió medio en marciano porque le dio por ser un hereje. Y empezó entonces él a involucrar con un montón de filosofía que estaba surgiendo y quererlas poner juntas, y la iglesia entonces le dijo, ¿sabe qué? Váyase a su planeta, sáquese de aquí, y entonces la iglesia lo saca. Pero él comienza con todo, y que después se convirtió en un hereje, le tenemos que dar gracias porque él entonces comienza con esa intención de poner juntas. Hoy, marciano, hereje, y como haya sido, pero lo conocemos y le tenemos que agradecer esa parte. ¿Ya ve? Entonces, después viene una parte que es bien importante. Yo creo que por como está cargado, el concilio de Nicea. Ese concilio, recuerde que la iglesia comienza siendo una, ¿verdad? Salen los apóstoles a predicar. Mientras ellos andan predicando, Pablo se convierte, y Pablo empieza entonces también a evangelizar y empieza a mandar cartas. Después los apóstoles mandan sus memorias y la iglesia seguía siendo una. Después empiezan entonces, como yo le decía al principio, que es donde surge la iglesia cristiana ortodoxa, empiezan a juntarse de acuerdo a sus culturas, de acuerdo a donde estaban localizados, y empieza a haber diferentes manifestaciones de la iglesia debido a su agrupamiento cultural, como hoy en día la sigue habiendo. Los presbiterianos, los apostólicos, los pentecostales, los discípulos de Cristo, o sea que eso sí ha sido desde siempre. Entonces comenzó desde antes, y el concilio de Nicea entonces fue el primer concilio ecuménico. La gente dice, y luego hay muchas iglesias que se asustan con esa palabra, que van a traer el ecumenismo y quiere decir que ya nos vamos a volver aquí de todo, y que quieren hacer una ensalada y sacar el evangelio. El ecumenismo viene desde el año 325. Sí, que quieren hacer un gobierno mundial, y que no, que eso de que la pastora ande ahí metiéndose con los presbiterianos y los bautistas, no, eso viene desde el 325. Desde antes. Y fíjese que viene con la intención en el concilio de Nicea. Dicen, ok, mira tú, Marcos, allá en Nicaragua, ustedes son cristianos, ¿cierto? Sí, ok. Allá en México, ustedes son cristianos. Panamá, cristianos. Puerto Rico, cristianos. Pues vamos a ver en qué coincidimos. Porque la expresión en la cual ustedes son cristianos, ustedes siguen el mensaje de Cristo, es medio distinto. Pero vamos a ver cómo nos podemos seguir juntos. Vamos a ver en qué coincidimos.
Y ahí es en donde, en el concilio de Nicea, en el 325, se hace con la intención de unificarse, de estar unidos, creyendo, diciendo, Marcos, ¿tú crees que Cristo era divino? Ok, está bien. ¿Tú crees que Cristo era divino, Uciel? Usted, Ada, usted, Miriam. Ok, pues mira, en eso coincidimos. En la manera en la cual tú tomas la comunión, en la manera en la cual tú cantas, o que, cómo lees, cómo te vistes, no nos vamos a meter. Pero nos vamos a seguir llamando, y comienza porque ya la iglesia, le voy a dar ahí sí un chocolate, está creo que en Hechos, la primera vez donde les llamaron cristianos, porque eso sí ya está en la Biblia, y donde se les empezó a llamar al grupo de los seguidores de Cristo, cristianos. Entonces, ahí dicen, ok, pues somos cristianos, porque creemos en la divinidad de Cristo, ¿verdad? Y de ahí, ¿quién creció católico aquí o tiene familia católica? ¿Cómo empieza diciendo cuando va a hacer la primera comunión? ¿Tiene que aprenderse qué? ¿El credo? No, es el Padre Nuestro. ¿Y cómo comienza diciendo? Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo. Y yo no crecí católica y me lo sé. Creador del cielo y de la tierra. En Jesucristo, el único hijo. De ahí nace. Ese credo nace de ahí. El credo nosotros como iglesia conocemos de ese credo, pero como discípulos, la iglesia católica, santa, única, apostólica, romana. Entonces le fueron añadiendo y espérame, entonces por lo mismo que luego hay muchos credos como iglesia, discípulos de Cristo, nuestro credo decimos no tenemos credo, sino solo Cristo. We don't have a creed but Christ. Sí, el credo. Hay iglesia cristiana, la iglesia, yo no sé si la iglesia presbiteriana usa ese credo, y no es que sea mal, nomás que no le ponen, ¿verdad? La iglesia apostólica romana, santa y pura, no me acuerdo qué más le empezaron a añadir. Pero de ahí nace. Ese concilio fue bien importante en la vida de la iglesia. El año 325 fue bien importante en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia busca unificarse en lo que nos une, no en lo que nos divide. En lo que nos une, que es Cristo. Y por lo mismo, entonces, bueno, pues, ¿qué creemos? Vamos a ver, y hicieron, yo tuve que hacer, luego se lo doy si quiere, yo tuve que hacer un credo propio. Que luego es una tarea que se puede hacer. Parte de mi ordenación es, bueno, tú escríbeme el credo, ¿en qué tú crees? Y déjame saber. Y yo si quiere luego le hago una copia y, bueno, lo traduzco porque lo tuve que hacer en inglés. Y uno tiene entonces que ponerse a pensar, y en el concilio de Nicea dijeron, tenemos que ponernos a pensar, si vamos a permanecer unidos, tenemos que dejar por sentado para que entendamos bien qué es lo que nos une. Y que no andemos ahí a las disparates y luego digan, no, la pastora ya está hablando de quién sabe cómo. Mira, no, aquí esto dice, tú dijiste que tú crees en esto, ¿qué pasó? Y eso es lo que entonces empiezan a hacer en el concilio de Nicea. Hablar de la divinidad de Cristo, crean el credo, y ahí entonces, donde hay una diferencia con la iglesia cristiana ortodoxa, que ellos después de ahí como que no les empieza a gustar eso, siguieron estando, cuando se celebra la Pascua, que es la resurrección. Usted sabrá, se ha dado cuenta que cada año el día de resurrección es distinto. Nunca es el mismo, ni siquiera en el mismo mes. O es en marzo a veces, o es en abril. Todo, así como el nacimiento de Cristo, ¿se acuerda que los magos iban siguiendo qué? Las estrellas. La misma Pascua, entonces, es después del equinoccio de primavera, desde ahí viene, del primer equinoccio del año, que es el equinoccio de primavera, se fija cuándo está determinado que va a ser la primera luna llena. Y después, entonces, que se determina cuándo va a ser la primera, cuándo va a ser la primera luna llena, al domingo siguiente es el domingo de resurrección. Por eso es que siempre cambia.
Se planifica desde... Eso se planifica. Yo cada año que tengo que hacer mi planeación, me tengo que meter en el Google. ¿Cuándo es la Semana Santa de este año? Para yo saber, porque como puede ser en marzo, puede ser, sí, porque entonces, así como en aquel entonces los magos de Oriente no tenían computadoras, pero sabían y le conocían a la astronomía, no la astrología. La astrología es de Walter Mercado. La astronomía es de los astros. Y ellos entonces les sabían, por eso fue que llegaron a adorar al rey de los judíos. Asimismo, hoy en día ya tienen computadoras los astrónomos, toda la NASA que eso se dedica, ya tienen computadoras que nomás le pican un botón y le dicen así como yo. Pero entonces en ese consejo, en ese concilio, fue que esas tres cosas mayores ocurren. ¿En qué creemos? La divinidad de Cristo. El credo. Si creemos en Cristo, pues vamos a ponerlo por escrito. Vamos a hacer un credo, el credo de Nicea, que después se le conoce como el credo de los apóstoles. Y entonces, ¿cuándo vamos a celebrar? La Pascua, la resurrección. Ese entonces, credo, se empieza ahí, también ocurre una cuarta cosa. Además de empezarse a organizar en qué están de acuerdo, dicen, bueno, vamos a poner un poquito de orden. Si usted luego quiere irse a, creo que hasta en Wikipedia, lo puedo, en Google, ahí le pone usted. ¿Qué se aclaró o qué se organizó en el Consejo de Nicea, en el Concilio de Nicea? Se empezaron a hacer cánones, no bíblicos, pero cánones, y a eso le llamaron leyes o doctrinas. Son los primeros cánones, no fueron bíblicos todavía, sino doctrinales, de leyes y de normas. Por ponerle algunas, se prohibió que los pastores, bendito sea Dios que no soy hombre y que no estaba pastoreando, si hubiera sido hombre, que no estaba pastoreando en aquel entonces, porque se le prohibió a los pastores que se tuvieran que castrar si no se querían casar. Ya, porque antes, como, ¿qué dice el apóstol Pablo? Más vale casarse que quemarse. Entonces le decía, mire, si usted no se va a poder casar, en lugar de que ande por ahí, de pronto, se queda sin ¿cómo se llama? Sin tentación alguna. Vámonos. Entonces ahí dice, oye, no, pero eso es demasiado. Entonces en el concilio de Nicea dice, no, vamos a prohibir porque eso... No, imagínense, nadie quería ser pastor porque o se casa o se queda. El que se casaba, no podía ser riesgo. El que se casaba, pero si no se querían casar. Lo que buscaban era, pues, ¿cómo es? Consagración. Pues entonces, en cuestión de consagración o no, se les dice mejor voten. Ahí es de que viene el voto de celibato. Entonces le dicen, mejor ustedes van a votar que van a tener un voto de celibato. Que si no se quiere casar, bueno, no se va a casar. Ok. Pero no va a andar por ahí. Le vamos a dejar completo, pero no va a andar por ahí metiendo la pata. Otra de las cosas que se organizan ahí pero fueron... No los dejaban ser pastor. ¿Cómo? Que no entendí lo que quiso decir. No, eran votos de celibato. ¿De celibato? ¿Qué es Sí, de ahí nacen. El celibato es que no van a tener pareja. Que no van a tener pareja. Sí, abstención. Sí, pero tampoco lo castraban. No, por eso ahí se prohíbe. Se quitó eso, porque antes era, no se quiere casar, pues mira, vámonos. Se los castraban, ya. Y aquí entonces, después de eso, se hace lo que usted hoy en día continuamos haciendo, nosotros como iglesia, otras iglesias no lo hacen, clases prebautismales. Pero usted se quiere bautizar y quiere confesar a Jesús, bueno, tiene que saber de qué se trata. Entonces, Sí. concilio de Nicea, déjale sigo. Concilio de Nicea, clases prebautismales. Otra cosa, y eso fue ley, usted la encuentra ahí escrito en las notas, ¿verdad? Las minutas. Se prohíbe que a todo clero lo visite a una mujer en su casa. No se le permiten visitas de mujer en la casa.
y se empieza a realizar un proceso de ordenación. Como te explique bien eso. El clero, los pastores. O a un pastor. Sí, sí. Oh, Clero es, sí, es lo mismo que pastor. El clero es lo mismo que pastor. Y en ese consejo también comienza el proceso de ordenación con un examen. Dice, no es nada más de que, tú quieres ser pastor y vamos. Vamos a ver, tienes que estudiar. Y ahí empiezan a requerir que los pastores, como hoy en día, tengan que estudiar un poquito de filosofía, que tengan que estudiar también, obviamente, teología, que se sepan todas esas cartas, todas esas memorias, que sepan de qué están hablando, porque pues, son los que van a dirigir. Y si estamos diciendo que vamos ¿cómo se llama? Agree, que vamos a estar de acuerdo, que creemos en la divinidad de Cristo, tú tienes que saber demostrarla. Entonces, de ahí, es a ellos a los que les tengo que echar la culpa, que yo tuve que hacer un montón de ensayos para poderme graduar del seminario, ¿verdad? Concilio de Nicea. Y ya me pasé, son las 8:10 y nos queda un montón. Así que póngale pausa y vamos a seguir la semana que entra. Yo espero que terminemos la semana que entra. Pero para que usted vea, se está dando cuenta que la manera en la cual usted y yo tenemos la Biblia hoy en día no fue fácil. Y apenas estamos en el año ¿qué? En el siglo IV. El siglo IV. El siglo, espérate, del 0 al 100 es el 1, del 100 al 200 es el 2, del 200 al 300 es el 3, 300 al 400 es el 4, ¿sí? Así. ¿Ya ve? Gente murió Ahorita vamos a ver, sí. Hasta el Marción, porque lo mandaron. Como era hereje, a los herejes les daban cuello. No, y por poderla transportar, si te cogías transportándote con 10, 15 Biblias. No, bueno, eso ya fue después. Eso más adelante. Pero pregunta. Deme chance, pregunta, comentarios de quienes están aquí o quienes están por allá en Zoom. Mira, yo veo a Uciel y dice, ay, Dios mío. Sí, diga, Miriam, comentario acá. No se le pega. Imagínense que todas esas fechas, que no me vea mi maestro ahorita de historia de la iglesia, porque tengo que ver las fechas. Yo me tuve que aprender todas esas, por lo menos de momento. Porque uno se la, digo, dentro, vamos, se la puede aprender, como te dice, al momento, y paulatinamente se te van olvidando. Claro. Pero tú tienes que demostrarle a ellos que tú sabes. Fueron 3 clases de historia 1, 2 y 3, o sea, 3 semestres, año y medio, pura historia que tú. Es muy bueno saber estas historias para saber qué compartimos con las otras religiones y no vernos como enemigos. ¿No? Exacto. Conciliarnos como yo siempre lo he dicho, la iglesia es solamente una. Son los concilios y pues esta gente y de ahí, ¿verdad? Que han seguido pues creciendo y separándose una. Mire, mi mamá dice algo y sin su permiso lo voy a compartir ya, si no lo vaya a decir cuando venga de visita. Pero mi mamá dice que ella se pregunta y ella dice, yo a veces me pregunto y digo, si a veces tanta división de iglesias es de cierta manera una forma en la cual la iglesia se sigue, el evangelio se sigue propagando. Que a veces vemos tan mal, ¿verdad? Tanta división de iglesias. Mi mamá dice, bueno, a veces yo me pregunto y digo, bueno, ¿no será esa una manera en la cual el evangelio se sigue? Porque hay un pasaje del Apocalipsis, ¿no? Que hablan de la iglesia, uso unas palabras despectivas. ¿La Borea? No, Bueno, ahorita no estamos hablando ahora de Apocalipsis, pero antes de irnos, porque ya les robé tiempo. Alma, Julio, Gerardo, Ginny, Milena, allá en Zoom. ¿Alguna pregunta o comentario? Que luego no los vemos porque ponemos la... Mira, con Julio está mejor ahí arrodillándose. No, lo que pasa es de que me da risa y a veces recuerdo uno cosas que pasan, ¿no? Es la de separación de iglesias, es como el día del Pentecostés. Sí.
Ahí Y salieron, entonces, ¿verdad? De todos. sí, y pues, quieras o no, lo que pasa de que a veces la historia no está escrita nada más porque sí o porque les gustó a alguien, sino porque ya estuvo. Ujú. Es parte del crecimiento y desarrollo de las historias bíblicas. Gracias, Julio. Por ahí vemos que Hanna, ¿es Hanna o Geraldine? Hanna, ¿no? ¿Sí, Hanna? Aquí está queriendo hablar también, mira. Ahí está queriendo hablar. Y, Ya. pues bueno, vamos a despedirnos y ponernos en manos de Dios. Darle gracias a Dios por todos estos años en los cuales su palabra ha siempre sido fiel. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, en esta hora porque tú, mi Dios, tú eres Dios y tú eres fiel, Señor. Y a través de todos los años de la historia, desde la creación del mundo, mi Dios, tú has sido fiel y has permanecido, Señor, cumpliendo tu palabra a través de tu pacto. Señor, gracias te damos por todos y cada una de las personas, de los hombres, Señor, que escribieron, que determinaron los procesos, Señor, para los cuales el día de hoy podamos tener tan accesible tu palabra. Y Dios, ayúdanos a que no pasemos por alto esa bendición y que, mi Dios, podamos ser conscientes, podamos ser responsables y aprovechar, Señor, de tan grande bendición que tenemos hoy en día de tener la Biblia, tu palabra, Señor, al alcance de nuestras propias manos en los teléfonos. Mi Dios, bendícenos, continúa, mi Dios, abriendo nuestro entendimiento para poder, Señor, conocerte más, aún en medio de fechas y de hechos y de personas, Señor, que los nombres son difíciles quizá de pronunciar, pero tú, mi Dios, te mueves a través de la historia. Y por eso damos honra y gloria a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora quienes estamos aquí para que tú nos acompañes con bien a nuestro regreso, Señor, y des descanso a nuestro cuerpo para seguir sirviéndote, no importa lo que hagamos el día de mañana. Ahí, Señor, irás tú con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos y en su nombre decimos amén. Amén. Porque el Señor los bendiga. Milena, Dios te bendiga. Qué bueno verte. Gerardo, Hanna, Alma, Julio, Ginny. Igualmente. Ay, 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 ay.